Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, ¿cómo está? Bien, Juan Manuel, un gusto estar con ustedes en pleno proceso electoral a tope. Así es. ¿Cómo realmente está el consejero presidente? Porque supongo que nadie se lo pregunta. ¿Es el árbitro electoral y ha de tener una depresiones? Bueno, digamos que nada fuera de lo ordinario dentro de un proceso electoral. Es un proceso electoral distinto. Es un proceso, digámoslo así, que con la novedad de la pandemia, pues bueno, nos implica un montón de prevenciones, de cosas nuevas, de previsiones que hay que estar tomando, pero las presiones son las normales de un árbitro, ¿no? Y creo que afortunadamente después de 7 años de que el INE se convirtió en tal, pues bueno, sabemos perfectamente de qué se trata y sabemos enfrentar esas presiones. Digamos que las presiones nunca son deseables, pero son lo que son. Estamos arbitrando la contienda por el poder político y consecuentemente el problema no es tanto si existen, sino más bien no ceder frente a esas presiones. Y como te digo, ya llevamos un rato ensayando justamente esas actitudes, ¿no? Pero cambian las presiones en un año electoral complejo, el año donde más cargos de elección popular están en juego, donde tenemos a un poder ejecutivo que está muy presente en la contienda. Entonces, algo ha de cambiar en cuanto a las presiones. Sin duda, son de muy diversa índole, pero bueno, finalmente el rol del árbitro es, más allá de la complejidad del juego que le toca arbitrar, hay juegos que son sencillos de arbitrar, hay juegos que están casi, me atrevería a decir, predefinidos, aunque los juegos luego dan sorpresas. Sí. Hay otros juegos que son muy complejos. Los clásicos siempre son mucho más intensos y arbitrar un clásico es mucho más difícil que arbitrar un partido más sencillo. Esta es una elección compleja. Como bien dices, estamos no solo frente a la elección más grande de la historia por la cantidad de potenciales electores. Nunca había habido tantos mexicanas y mexicanos convocados a las urnas, casi 93 millones, y nunca había habido una disputa por el poder político tan grande como la que tendremos el 6 de junio. Casi 21,000 cargos de elección popular, 3,000 más de los que se eligieron en 2018. Sí. Esto evidentemente le da una complejidad mayúscula y por supuesto se exige mucho más al árbitro. Las jugadas, déjame utilizar la metáfora del fútbol, son más rudas, sí, y por lo tanto hay veces que hay que recurrir mucho más seguido al VAR, ¿no? Y hay veces que hay que usar con más intensidad las tarjetas para evitar que el partido se salga de control. Pero fuera de eso, digamos que es parte de la naturaleza misma, del rol mismo que tiene un árbitro electoral, ¿no? Consejero presidente, luego cuando platico con personas de que voy a entrevistar al presidente del Instituto Nacional Electoral, como que no saben muy bien lo que hace el INE. Sí, nos da nuestra credencial de votar, se encargan de organizar las elecciones, pero en términos generales, para que el auditorio sepa la importancia del árbitro, ¿qué es lo que hace la institución que usted encabeza? Mira, digamos que el INE es una de las instituciones más complejas del Estado mexicano porque desarrolla muchas actividades. Digamos que, y esto se puede explicar en buena medida también a partir de la historia del propio instituto. Hace 30 años, cuando nació el IFE en 1990, la principal función, el propósito para el cual nació, fue organizar elecciones en condiciones ciertas y creíbles, es decir, procesos electorales en donde la gente tuviera condiciones para votar de manera libre, ¿no? Y que tuviera la certeza de que los votos se contaban y se contaban bien. Es decir, la organización de las elecciones es la primera de las funciones del Instituto hoy Nacional Electoral. Pero además, con el paso del tiempo, hubo un problema en nuestra historia política que era generar condiciones de equidad en la competencia. O, dicho, como nos gusta decir, generar las condiciones de cancha pareja. Sí, claro. Por supuesto, estas condiciones derivan de la ley, pero alguien tiene que verificar que efectivamente estas ocurren. ¿Y quién las verifica? El INE. Por lo tanto, el INE también tiene la función de vigilar que los gobernantes, que los actores políticos, pues cumplan las reglas que se han dado para que el juego se lleve a cabo adecuadamente. Una tercera función es la función, y aquí es donde empieza a entrar la lógica arbitral. La tercera función es propiamente la lógica arbitral. Cuando en una contienda electoral un partido se queja de otro, ¿a dónde va? ¿A dónde se busca resolver el problema? ¿Dónde se generan esas denuncias? Ante el INE. Y el INE tiene una función, en consecuencia, de establecer, junto con el Tribunal Electoral, si se han violado o no las reglas y si se han violado, establecer medidas de reparación y sanciones. Sí. Es una función muy compleja, porque obviamente quien denuncia a otro, busca que ese otro sea sancionado. Y quien es denunciado busca no ser sancionado, claro, ser absuelto.
Entonces aquí es donde empiezan los problemas, digámoslo así, porque ya no está el interés común de que las elecciones se organicen y salgan bien, sino además aquí ya hay un litigio de por medio. Parte de la equidad en la contienda tiene que ver también con la fiscalización. El INE es el responsable de vigilar que el dinero que entra, que reciben los partidos, que reciben las y los candidatos y lo que gastan, efectivamente cumpla con los límites y prohibiciones que establece la ley. Que no se utilice dinero mal habido, que los límites de aportaciones se cumplan, que todo lo que se gasta se reporte y si no, se imponen sanciones. La función de fiscalización es también una función muy compleja del propio instituto, pero de la que depende que el juego se lleve a cabo bien. Otra función es y tiene que ver con la equidad, que en la radio y en la televisión todos los partidos tengan el acceso que la ley prevé, que no se compre publicidad política en radio y televisión, que los gobiernos no utilicen la propaganda gubernamental para beneficiar o no a algún partido político, en fin, y todo esto el INE lo tiene que revisar, el INE monitorea todas las estaciones de radio y televisión para vigilar que efectivamente las reglas en esta materia se cumplan. El INE además nos provee de la identidad. La credencial para votar, si bien tiene el propósito fundamental de que podamos identificarnos al momento de emitir el voto y que nadie pueda votar dos veces, en realidad en los hechos la credencial también se ha convertido en el mecanismo de identidad más importante en nuestro país. Y se te pide para trámites bancarios, vaya, hasta para todo. Hasta para la vacuna se te pide, y está bien que se pida. Lo que está mal es que te lo fotografíen la credencial, eso no se vale. Pero que te pidan la credencial para que te identifiques y sepa que eres la persona que dice ser, pues eso es importante. Eso entre muchas otras atribuciones, pero esas son las fundamentales. Entonces, en efecto, el INE es una institución muy compleja que por su capacidad de regulación afecta eventualmente a muchos intereses. Sí. Y por lo tanto, la cantidad de presiones que se ciernen sobre el INE son muy importantes. El problema, como te decía, es no ceder esas presiones, ¿no? Bueno, ahí ya entendimos un poquito lo que hace el Instituto Nacional Electoral. Ya conocimos al árbitro electoral. Si me lo permite, vámonos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, pero al volver preguntarle, COVID-19 y las elecciones más grandes en historia del país. INE, Poder Ejecutivo, y también hay que hablar del Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos, qué le dicen, cómo se tratan. Volvemos después de este corte comercial. No se vaya, ya volvemos. Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. George Clemenceau. Esto es Elecciones 2021 en MBS. Tú decides.